Ya estaremos listos todos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿estás bien? ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Con gran gusto de saludarles. Paola, César, Ashley y por supuesto a todas nuestras compañeras y compañeros que nos acompañan esta tarde para escucharlos con este taller tan interesante vinculado con la temática del valor de los residuos en la minería. Muy agradecida con ustedes, César, Paola y Ashley nuevamente, porque vienen a compartir información que es muy valiosa para WIM, para la industria, en virtud de que el tema de los residuos no es un problema, es una gran oportunidad que con conocimiento, con un enfoque y sobre todo con la asesoría de conocedores de la materia como lo son ustedes, podemos darle un tratamiento adecuado a este tipo de materiales. Así es que estamos listas, estamos listos. Gracias por acompañarnos. Los micrófonos son suyos y estamos aquí atentas. Muchas gracias. Buena tarde para todos y todas. Gracias. Gracias, pues hoy quiero comenzar este tema, pues que cada día va adquiriendo mayor relevancia en la industria, que es el valor de los residuos en la minería. Y pues tradicionalmente comentarles que los residuos se han considerado como un costo asociado a la operación. Sin embargo, hoy podemos representar a estos residuos como una oportunidad en la industria, pero por medio de la recuperación de su valor. Es por eso que hoy me presento. Mi nombre es Paola Rascón. Yo soy ingeniera en biotecnología, soy directora de la empresa Sílice y conmigo está mi socio César Velo. Él es ingeniero ecólogo y es director de operaciones de la empresa Sach. Nosotros en Sílice creemos fervientemente en los modelos de economía circular. Esto quiere decir que los residuos no son el problema, sino la gestión que nosotros le estamos dando a estos mismos residuos son los que van a permitirnos acceder al valor que tienen. En Sílice desarrollamos programas de recuperación para los residuos, para la recuperación del valor, para optimizar estos mismos recursos y fortalecer el desempeño medioambiental, que son retos reales que enfrentamos día a día como industria, ¿no? Como empresas. Nosotros creemos en esta pregunta, que es una pregunta que les voy a hacer a cada uno de ustedes, que ¿saben cuánto les cuesta realmente las operaciones de gestión de residuos en una unidad minera? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque existen varios costos que no estamos teniendo en cuenta, que son costos, por ejemplo, medioambientales, los costos sociales o de reputación de la empresa, todos los costos legales, los costos regulatorios, los costos operativos, ya que como tal el residuo debe de tener una operación específica, los costos de espacio en patio muerto, los costos también del trabajo o del retrabajo que se le debe de hacer a los residuos. Por esto que hemos identificado varias oportunidades en las que podemos transformar estos residuos en estrategias operativas para nuestras mismas unidades mineras. Quiere decir que nosotros como empresa replanteamos la manera en la que estamos gestionando los residuos. Hemos identificado que cada uno de los residuos puede ser gestionado de manera integral y de manera individual. Esto quiere decir que cada una de las estrategias que nosotros permitimos o que tenemos dentro de nuestras formulaciones requieren esfuerzos específicos para cada uno de nuestros residuos. Ahorita va a tocar el tema más a fondo nuestro compañero César. Pero para que esto funcione, para que podamos llegar hacia el destino en el que queremos este beneficio operativo, necesitamos empezar a pensar diferente, pensar que la basura no existe,
que la basura no es más que un residuo, un material mal gestionado o mal utilizado. Esto quiere decir que cuando tenemos nosotros residuos, cuando tenemos basura, lo que coloquialmente le llamamos basura, estos al momento de combinarse pierden el valor, pierden pues sus características que pueden ser aprovechables. Cuando un residuo se combina, pierde este valor y se convierte en un costo extra para la unidad minera, lo que va a aumentar el riesgo de las multas que pudiéramos recibir por la gestión, en riesgos de auditorías. Podemos tener costos elevados, ya sea de transporte, de trabajo, de disposición, de horas hombre, y también vamos a reducir el valor del mismo residuo, ya que al estar en contacto con otros residuos, pues se pierde su calidad, ¿no? Entonces no hay cómo recuperarlo, por eso es que muchos de los costos que nosotros estamos contemplando, las unidades mineras no los contemplan desde el principio. Entonces es por eso que queremos mostrarles que no solamente es el costo operativo de tenerlos en el patio en disposición, sino todos los otros costos que no estamos viendo que pueden dañar la reputación de la misma empresa. Listo, gracias Paula. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Un gusto saludarlos. Como perfectamente comenta Paola, el tema de los residuos es un tema incluso ya añejo en nuestra industria, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos algo de tiempo ya en esto y sabemos que siempre ha existido este tema o como nos gusta a nosotros decirlo, esta área de oportunidad. Pero para poder entrar en detalle, a nosotros nos encantaría poder empezar a desmenuzar un poquito en qué consiste en general la minería, ¿sí? Y cuáles son cada uno de sus elementos donde podemos encontrar puntos de mejora o estas áreas de oportunidad. En el caso, ¿dónde podemos nosotros definir que nacen los residuos de una mina? Pero la mina o reducir la minería a una mina o a una unidad minera es reducirla muy poco. Sabemos que la minería es muy amplia y empezamos desde la exploración, desde los trabajos de prospección de nuestros compañeros geólogos, ¿sí? Pasando por la etapa de construcción, que incluso el tema de generación de residuos o de seguridad es una de las etapas más complejas, hasta llegar a la etapa operativa y de mantenimiento, que en general es donde más ahondamos en este tema. ¿Por qué? Porque es donde más tiempo pasamos, ¿sí? Junto con exploración en ocasiones, o casi siempre son bastantes años los que tenemos la oportunidad de pasar en estos eventos y llegando hasta un cierre, porque no nada más o no cuando estamos en la etapa de cierre terminamos la generación de residuos, sino ahorita estamos en un auge medioambiental en el cual las etapas de cierre se están extendiendo lo suficiente para poder garantizar, ¿sí?, unas clausuras y unos cierres de minas y la eliminación de alguna manera de los pasivos ambientales que podamos tener, temas muy, muy importantes. Por favor. Entonces, en exploración, siguiendo en este contexto, ¿qué es lo que tenemos? Prospección. Entendemos que prospección es cuando el Departamento de Geología tiende a buscar, sobre todo en temas de superficie, el mineral. Tiende a realizar estos caminamientos, estos planteamientos, estos mapeos, ¿sí? Y del cual se desprende la barrenación cuando tenemos objetivos específicos y creemos que podemos modelar algunos cuerpos, caemos en la exploración directa para generar eficiencia de estos modelos. Luego la logística, mantenimiento de todo lo que acompaña a la exploración para poder establecer operación de campamentos. Y en todo este proceso de exploración se generan una cantidad de residuos que en ocasiones minimizamos, pero es importantísimo manejarlos desde este origen. Por favor. ¿Cuáles son sobre todos? Hay muchos, pero sobresalen residuos orgánicos de desmonte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos exploración directa, desde zanjeo,
barrenación de cualquier tipo, de barrenación diamante, barrenación, circulación inversa, la apertura de caminos, el establecimiento de estas planillas, tenemos que hacer estos desmontes, ¿sí? O estos despalmes, los cuales generan residuos orgánicos de desmonte. Y ahorita voy a profundizar un poquito más en eso, porque normalmente en exploración no lo tomamos en cuenta. Los que somos ecólogos y los que nos dedicamos al tema medioambiental en minería, sabemos el valor que tiene el suelo vegetal a lo largo de la vida útil de una unidad minera. Y normalmente en exploración no le tomamos tanta importancia como podría ser. Luego tenemos los núcleos de perforación que a últimas fechas se están tomando como residuos, residuos mineros, los cuales antes no se tomaban de esta manera. Viene o se está trabajando en esta reforma en la cual los núcleos mineros pueden llegar a pasar o van a pasar a ser residuos mineros, y prácticamente es el principal producto de la exploración directa. Y lo que nos acontece, que son los residuos, desde los residuos peligrosos, residuos sólidos de manejo especial y residuos sólidos urbanos. ¿Por qué? Porque para cada una de las actividades que nosotros realizamos en la actividad minera, requerimos el establecer campamentos, ¿sí? O el establecer sitios donde nuestro personal pueda pernoctar o pasar tiempo a partir de las actividades mineras que realizamos. Entonces, cada una de estas actividades requiere tener equipo, tener instalaciones para poder realizar las actividades, y de estas se desprenden estos residuos. Por favor. Sí. Pasamos, una vez que encontramos o las reservas son suficientes para pasar de un proyecto a un proyecto en el cual pueda establecerse una unidad minera, ¿sí? Tenemos los procesos de construcción inicialmente, pasamos a las etapas de operación. Dentro de estas mismas actividades tenemos el almacenamiento de todos los materiales que se puedan utilizar en el proceso, la logística que esto requiere y los mantenimientos de todos los equipos que utilizamos en este proceso. Aunado a esto, y como lo comentamos ahorita, ¿qué pasa? Pues tenemos que tener campamentos, comedores y oficinas administrativas para todo el desarrollo, donde prácticamente o probablemente todos los que estamos en esta sala hemos formado parte o hemos estado operando desde ese ente. Por favor. ¿Cuáles son estos residuos que principalmente se generan? Aquí ya hay un elemento que cambia completamente, que son los residuos mineros, ¿sí? Y hay una legislación específica para estos residuos mineros, que normalmente son los que más o donde más énfasis ponemos. ¿Por qué? Obviamente por el volumen en los que cualquier unidad minera genera estos residuos mineros. ¿Qué sobresale de estos residuos mineros? Sales de petate, ¿sí? Sobre todo son los residuos más identificados. Ahorita vamos a ver qué más o cuáles otros podemos generar. Residuos peligrosos. ¿Cuál es la actividad principal dentro de una operación que genera residuos peligrosos? Los mantenimientos, ¿sí? Contamos en una unidad minera o durante la operación y construcción, contamos con una N cantidad de vehículos pesados y vehículos articulados, ¿sí? Los cuales requieren mantenimientos preventivos, que es lo ideal, pero también requieren mantenimientos correctivos. Es un evento normal de operación, y a partir de ahí y dentro de la operación del laboratorio, del beneficio, del mantenimiento, se generan algunos residuos peligrosos. ¿Cuáles son? Todos los que tengan alguna característica creativa, que ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Y, de nuevo, residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, ¿sí? ¿Cuáles son los residuos sólidos urbanos? Todos los que generamos. A mí me gusta mucho hacer este análisis. Toda unidad minera es una pequeña ciudad. Administrar una unidad minera es administrar una ciudad completamente, sobre todo en el tema ambiental. ¿Por qué? Porque prácticamente vemos todos los elementos medioambientales que inciden en una población. Entonces, se fijan, hay algunos residuos que se van repitiendo, otros que se van a ver a lo largo de todo el proceso minero y unos que se van a ir específicamente en alguna de sus etapas. Por favor. Y para la etapa de nuevo, a nosotros nos gusta mucho hablar del tema de cierre porque es un tema que está cobrando relevancia ahorita. Debería haberla o se debería tener siempre, pero ahorita,
¿Qué pasa? Antes los cierres eran, o si alguno de nosotros está familiarizado con las resoluciones, el cierre te daban 6 meses, 1 año, 2 años máximo para que tú garantices que tu plan de cierre se lleva a cabo. Ahorita estamos hablando de o cuando mínimo 5 años en tu plan de cierre, que sigue siendo de alguna manera poco, pero para que podamos garantizar que este plan de cierre se está llevando de la manera adecuada y sobre todo tienen los resultados que nosotros pretendemos. Resultados de sobrevivencia, resultados de adaptación, resultados de mejoración de paisaje, todos estos elementos que pretendemos dejar de manera muy similar a cuando llegamos al sitio. ¿Qué pasa? Empezamos con el desmantelamiento, ¿sí? Es empezar a deshacer prácticamente todos los elementos que formaban parte de la unidad minera, demoliendo lo que tengamos que demoler, recuperando lo que se pueda recuperar de infraestructura, y de ahí pasamos a la rehabilitación y regeneración de suelo, tratando de inhabilitar o de mejorar todos los elementos o los pasivos ambientales que podamos encontrar a través de una restauración ambiental adecuada y al final garantizando esta revegetación de las zonas y un manejo poscierre, es decir, buscando de nuevo cierto equilibrio del ecosistema. Si se fijan, de la exploración hasta el cierre tenemos una cantidad importante de residuos. No hay una sola actividad minera que no genere residuos y todas y cada una de las etapas son importantísimas para el manejo específico de residuos. Y muchas veces nos centrábamos únicamente en la operación porque a algunos de nosotros solo nos ha tocado operar, no nos ha tocado prospectar o explorar o no nos ha tocado cierre. Entonces es bien importante para contextualizar, la importancia del manejo de residuos, que la minería es un espectro muy amplio y en cada una de estas etapas el manejo de residuos es indispensable. Por favor. Ahora que tenemos este contexto, ¿sí? ¿Qué riesgos tenemos dentro de nuestro país, de la legislación en cada una de nuestras unidades mineras? Pues de entrada, y para entrar de lleno a los delitos, pues la presión regulatoria, es decir, tenemos una regulación, tenemos una carta magna, tenemos una ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente, después una ley general de manejo de residuos, ¿sí? Y a partir de ahí, una serie de normas y una serie de reglamentos que emanan de esta ley y una serie de normas, viéndonos de máximo a cómo se van derivando. Entonces, la presión regulatoria en la cual tenemos que operar nuestra unidad minera, pues nos indica de qué manera tenemos que manejar los residuos. Sin embargo, ahí hay un paréntesis maravilloso. La ley sobre todo nos indica qué no debemos de hacer, pero no nos limita con todo lo que sí podemos hacer en pro del manejo de los residuos. Y luego viene la trazabilidad documental. ¿Qué se pone en riesgo? Al final de cuentas, esta regulación nos indica o nos solicita que tenemos que tener una trazabilidad documental de la cantidad, tipo, características de residuos que generamos, ¿sí? Y cuál es el tratamiento, la disposición sobre todo que le damos. Y eso es únicamente temas de regulación, que también es la trazabilidad documental. Como bien lo comentaba Paola al inicio, la revalorización de los residuos es importantísima y normalmente en nuestro rubro, pues el tema económico operativo es indispensable para poder mantener los números sanos y el encontrar una manera de solventar mejores prácticas, porque en ocasiones así le llegamos a nuestros líderes en cada una de nuestras unidades. Hay quienes lamentablemente por los tiempos no tenemos la formación ambiental y la manera en que un líder de nuestra unidad minera puede ver de qué manera se ve mejor reflejado el manejo de residuos, pues es al final de cuentas en números y esta trazabilidad nos permite ver si es posible generar nuestro manejo a través de un mejor presupuesto, de generar más recursos porque me va a dar más recursos o porque el proceso puede ser sostenible, no nada más ambientalmente, sino económicamente. Otro punto importantísimo, la huella de carbono, ¿sí? Creo que todos estamos familiarizados, eh, eh, quiero decirlo de la manera más conocida posible, pero todos estamos conocidos, todos tenemos idea de lo que es el calentamiento global, de lo que es su tiempo llamado efecto invernadero, pues prácticamente esta huella de carbono es uno de los elementos principales, ¿sí? ¿Y qué es la huella de carbono? Pues es prácticamente todo
lo que nosotros generamos en emisión, ¿sí? Cualquier tipo de emisión, en manera de residuos, a manera de descarga de agua, a manera de emisiones a la atmósfera, a manera de utilización de energías, combustibles, o todo eso genera una huella de carbono. Entonces, si nosotros no tenemos esta trazabilidad, si nosotros no tenemos este adecuado manejo de residuos, nuestra huella de carbono es cada vez mayor. Y luego lo que les comentaba, ya no es un tema nada más utópico o un tema al cual a los que nos dedicamos al tema ambiental o tenemos o hemos tenido la oportunidad de llevar ciertas responsabilidades ambientales dentro de un centro de trabajo, ya no nada más es nuestra idea o el querer cumplir con eso, sino ya el buen manejo de residuos optimiza costos completamente y lo hace completamente redituable, ¿sí? Digo, que estamos aquí, algunas sobre todo, perdón, nos ha tocado épocas donde ahorita la onza o en general los metales tienen un precio bastante benevolente y nuestro OPEX es agradable, pero también nos ha tocado fechas donde estaba por debajo de 1,500 o por debajo de 1,000 incluso. Entonces, ahí teníamos que andar malabareando. ¿Qué pasa ahora? Bueno, los residuos son valorizables y nos permiten optimizar costos de una manera o de muchas maneras más bien, ¿sí? Y por último y no menos importante, la licencia social. Sabemos, y sobre todo la mayoría de las que están aquí, de los que estamos aquí, que el tema social es igual o más importante que cualquier otro tema. ¿Por qué? Porque a lo largo que he seguido la mayoría de ustedes, entiendo y me da mucho gusto que estamos buscando una minería completamente sostenible. Y sostenible no es ambientalmente, es sostenible en el tema social, es sostenible en el tema ambiental, es sostenible en el tema legal, en todos los temas. Y el tema social es y debería haber sido, pero es ahorita y pretende ser un tema angular en la minería que desarrollamos. Entonces, prácticamente el manejo, imagínense todos los que hemos estado en unidades mineras, el ejemplo que damos cuando nosotros manejamos adecuadamente nuestros residuos y cómo permea ese ejemplo a las comunidades aledañas sobre las que trabajamos. Decía mi abuelo que el ejemplo arrastra, ¿sí? Podemos dar 1,000 instrucciones, pero el ejemplo siempre es la mejor manera de transmitir lo que queremos transmitir. Entonces, el tener excelentes prácticas en este sentido nos permite permearlas y que la comunidad se apropie de estas buenas prácticas, cualquiera de las comunidades en las que estemos trabajando. Por favor. Ahora sí, ¿qué mapa de regulatorio tenemos? No todos los residuos los manejamos igual, no todos los residuos se manejan bajo el mismo precepto legal. Depende de sus características, hay una legislación específica para ellos. Voy a ser muy práctico en este sentido. En el apartado federal, creo que aquí los que tengan o tengamos un poquito más de experiencia en derecho, sabemos que lo federal cubre prácticamente todo, pero hay especificaciones técnicas que pueden bajar al estado o al municipio o incluso usos y costumbres. Entonces, en el ámbito federal, ¿cuáles son los principales? Residuos peligrosos, residuos mineros metalúrgicos. Estos son sobre todo los que la federación al día de hoy se preocupa 100%. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen un impacto mucho más significativo comprobado al medio, a las comunidades, ¿sí? Y a todos los elementos bióticos y no bióticos de los ecosistemas en los que están nuestros centros de trabajo. ¿Qué pasa? Para estos tenemos que tener autorizaciones federales, planes de manejo y son sujetos a inspecciones federales, ¿sí? Residuos peligrosos. Recordemos, cualquiera que tenga características CRETIP. CRETIP es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso, ¿sí? Cualquiera de estos, de algún residuo que tenga cualquiera de estos elementos, lo convierte en un residuo peligroso. Los residuos mineros metalúrgicos son los específicos que generamos de nuestros procesos productivos dentro de los centros de trabajo. Conocemos dos muy claras, JAL, tepetate, pero también tenemos residuos de laboratorio, de fundición, ¿sí? Crisoles, copelas, núcleos, que les decía ahorita, ¿sí? En ocasiones generamos pasivos en los patios de lixiviación, depende de la operación que tengamos nosotros. Entonces, va a haber algunos otros que podamos tener, pero
en resumidas cuentas, todos los residuos mineros metalúrgicos son los que salgan expresamente de un proceso minero metalúrgico, ¿sí? Y luego, en el lado estatal, ¿qué pasa? Hay una ley federal para los residuos de manejo especial, sin embargo, las autorizaciones se desprenden del Estado. Y aquí es bien importante hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque cada Estado tiene sus propias autorizaciones. Y estamos hablando de autorizaciones para generación, acopio, transporte, manejo y disposición final. Hay algunos estados que requieren únicamente acopio, transporte y disposición final, ¿sí? Y hay otros que únicamente requieran transporte y otros que requieran más elementos. Esto va a variar y esto varía de acuerdo al estado. Aquí es bien importante algo y ahorita la ingeniera Paula lo va a tocar. Lamentablemente en algunos la regulación está un poquito más diezmada que en otros. ¿Por qué? Porque creo que a todos nos ha tocado en algunos estados y sobre todo municipios que, pues que al final de cuentas las áreas de disposición final propias del estado o de los municipios pues no cuentan con las condiciones completamente adecuadas seguir estos planes de manejo o estas autorizaciones que ellos solicitan. Y por último, y no menos importante, municipal. El municipal únicamente trabaja sobre todo los residuos sólidos urbanos, que son aquellos cuales, uno, no tienen ninguna característica CRETIV, dos, no son de manejo especial por sus características específicas o cantidad generada. Ejemplo, ahorita me pasé un poquito los ejemplos de los residuos de manejo especial: madera, cartón, plástico, sobre todo PETs, escombro, llantas, ¿sí? ¿Cuáles son los cinco, o de estos cinco, perdón, las principales características? Uno, la resistencia a degradarse. Tiene una resistencia muy alta a la degradación. El vidrio también, perdón, sobre todo el vidrio por el tema de manejo especial. Dos, las cantidades que se generan de estos son inmensas. Entonces, imagínense que se juntan estos dos elementos, no se degradan fácilmente y se generan en grandes cantidades. ¿Qué pasa? Nos generan una cantidad de residuos que no están disponiendo adecuadamente, ¿sí? Y que tienen una permanencia muy, muy amplia dentro del ecosistema, ¿sí? Y de ahí pasamos, les decía, a los residuos sólidos urbanos, que son todos aquellos que no cuenten con estas características. Si se fijan, empezamos de una gran escala de todos los residuos y conforme los fuimos separando, llegamos hasta los sólidos urbanos. Y los sólidos urbanos pasan a ser muy pocos. Pero adivinen qué hacíamos o qué en ocasiones seguimos haciendo. Les damos el mismo tratamiento a todos. Entonces, que tenemos una generación inmensa de residuos. Sí. Gracias. Oh. Entonces, les decía ahorita, es prácticamente lo que habla dentro de esta gestión jurídica. ¿Cuáles son? Bueno, residuos de manejo especial, les decía, llantas, chatarra, residuos de construcción, lodos no peligrosos de plantas de tratamiento, ¿sí? Para cada uno de estos, incluso para los lodos, hay una norma específica que nos dice si son lodos o si son residuos peligrosos, electrónicos, cartón, plástico. En residuos peligrosos, les decía, como ejemplos, en nuestro ámbito minero, aceites usados o gastados, hidráulicos, dieléctricos, sólidos impregnados con hidrocarburos, sólidos impregnados con pinturas y solventes. ¿Por qué? Porque estos materiales, como el aceite, como el combustible, cualquier hidrocarburo, se convierten en residuo después de haberlo usado porque cuenta con algunas de las características que mencionamos ahorita. Sobre todo, normalmente son tóxicos e inflamables, que son, para no meternos en tanto tema, son los más comunes que vamos a encontrar en nuestras operaciones. Y también vamos a encontrar los biológico-infecciosos en menor cantidad. ¿Por qué? Porque la mayoría en los centros de trabajo en los que nos desarrollamos, por la cantidad de colaboradores que tenemos, pues debemos de tener una atención médica en sitio. Y los residuos mineros, metalúrgicos. Les decía ahorita, jales, roca estéril, que es el tepetate, residuos del beneficio y de fundición. Y para estos, tanto como para los peligrosos, pues hay planes de manejo específicos, ¿sí? Si se fijan,
la legislación federal viene poniendo el dedo muy, muy por encima de residuos peligrosos y residuos mineros metalúrgicos. Por favor. ¿Sí? Para poder nosotros manejar adecuadamente, ¿cuáles son las obligaciones que deberíamos de tener en nuestra operación? Primero, clasificar, inventariar. Es decir, es simple. Lo que no conozco, no lo puedo trabajar. Tengo que clasificar, tengo que identificar, tengo que tener el conocimiento de con qué es con lo que estoy trabajando y saber cuánto es con lo que tengo que trabajar. ¿Sí? Si no tengo esto, va a ser muy difícil que yo arranque de manera adecuada. Planificamos y registramos. Bueno, ya sé que tengo, ya sé más o menos cuánto tengo, qué voy a hacer con él, cómo lo voy a manejar. Empiezo a planificar y empiezo a registrar mi trabajo. Y a partir de ahí ya entro en acción. ¿Qué es lo que hago? Segrego peligrosos, residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos. Al momento de segregar, yo ya puedo almacenar temporalmente, disponer, darle destino final o hacer lo que la legislación de entrada me pida o la valorización que yo pueda tener, de la cual ahorita nos va a hablar la ingeniera Paola. Y sobre todo, creo que todos estamos muy, muy enterados de esto, contratar gestores regulados, es decir, sobre todo los residuos peligrosos en ocasiones, o depende del estado, los de manejo especial y mineros metalúrgicos, pero más los residuos peligrosos, requieren que todo aquel que tenga contacto con él para su transporte y disposición final sean o estén dados de alta o estén regulados, ¿sí? O tengan las autorizaciones correspondientes por parte de la Secretaría, puede ser tanto de la Secretaría de Medio Ambiente como la de Comunicaciones y Transportes para el traslado y para lo que pueda ser almacenamiento temporal o centros de acopio y disposición final. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí hay nada más un elemento que es importantísimo mencionar. Todos los que generamos residuos, sobre todo residuos peligrosos, somos los responsables hasta su disposición final. Esta responsabilidad no se acaba cuando viene Juanito Pérez con eh, su permiso, los cargamos y sale de la unidad minera y decimos, bueno, señor, pues, que Dios te bendiga y espero verte pronto. Ahí yo ya terminé. No, ¿qué pasa? La ley nos indica que nosotros somos los responsables de nuestros residuos hasta que garanticemos su adecuada disposición final. Si no está garantizada mediante un manifiesto, somos completamente responsables de esto y hay esta trazabilidad. Y en esto cae acreditar el destino. ¿Sí? No es decir, pues ya salió de la mina, ya salió de mi unidad minera, de mi centro de trabajo, pues hasta luego. No, hay una acreditación del destino y disposición final. Y después de que establecemos todo esto, medir y corregir si es necesario. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Listo? Por favor. Marco normativo, prácticamente únicamente para darles el ejemplo o establecerlos. Les decía ahorita, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que esto viene mencionado a partir de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta ley tiene su reglamento. Un dato bien importante, se publicó este año la Ley General de Economía Circular, ¿sí? Que viene a pegar sobre todo en el tema de residuos, y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. La norma 161, que es de residuos de manejo especial y sus planes de manejo, y esto es importante porque lo maneja, es una norma federal, pero es aplicable para todas las autorizaciones que se dan de manera estatal. ¿Sí? La 052, que es prácticamente toda la caracterización y clasificación de residuos peligrosos, ¿sí? Y así cada uno de estos, la 083, que son los de disposición final, 157, y ahí pudimos haber puesto la 141, que son los residuos mineros metalúrgicos, ¿sí? Y el Código Penal, porque es importante, porque si nosotros caemos en algún delito en materia de residuos, se puede o podemos caer algún tipo, perdón, de carga penal, por decirlo así.
¿sí? Ahorita checamos un poquito más eso. ¿Sale, po? Es lo que les decía ahorita. Puede venir el incumplimiento de alguno de estos instrumentos jurídicos en materia de residuos. Podemos tener desde multas administrativas, ¿sí? Hasta casos penales. Los casos penales intervienen sobre todo, o en mi experiencia, digo, puede haber muchos, pero cuando hay eventos o ha habido eventos muy lamentables y sobre todo catastróficos con residuos mineros, con temas de presas de jales, con temas de tepetateras, donde hay alguna eventualidad que el mal manejo de los residuos genera una eventualidad de seguridad y podemos caer ahí en un evento catastrófico, ya sea al medio ambiente o que ocasione lesiones o pérdidas humanas. Es únicamente en ese caso cuando caemos en temas penales, pero también está la responsabilidad ambiental que tengamos de nuestro centro de trabajo y las operativas y reputacionales. ¿Cuáles son estas operativas y reputacionales? Bueno, si yo no llevo un trabajo adecuado o no llevo de manera adecuada el manejo de residuos, mi operación en general se ve afectada, ¿sí? Recordemos, y a mí me gustaba mucho comentarlo en los centros de trabajo, en una unidad minera todo es un reloj, ¿sí? Y cada uno de los roles que tenemos, cada uno de los que formamos parte, es importantísimo y prácticamente todo va concatenado. Y si en alguna línea o algún engrane no va o no se maneja de manera adecuada, pues nuestra operación no va a ser eficiente al final de cuentas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo gestionamos normalmente en la actualidad nuestros residuos? ¿Sí? Actualmente es simple, generamos, separamos a gran escala, ¿sí? Tenemos centros de acopio, ¿sí? Generamos una logística de traslado para centros de acopio o para centros de disposición final, ¿sí? Y llegamos a este confinamiento de disposición final. Esto es bien importante, no quiere decir que está mal, pero así venimos trabajando hasta este año, que es trabajar de una manera lineal. Por favor, aquí es donde vemos esto, ¿sí? El modelo lineal es tal cual, se los acabo de platicar, ¿sí? Lineal, comprar, usar, desechar, ¿sí? Y en este intermedio de usar y desechar tenemos cierta separación, ¿sí? Y normalmente en este sistema lineal, o como venimos trabajando con los residuos, trabajamos sobre todo, ¿sí? Desde el momento que se genera el residuo. En el modelo circular, ¿sí? Viene desde que tengo el material, ¿sí? Es decir, hace más énfasis en la reducción del residuo de fuente, ¿sí? Hace más énfasis en el consumo, ¿sí? De manera más responsable, ¿sí? Y a partir de ahí viene o empezamos ya a buscar, ¿sí? De un tratamiento adecuado desde el paso uno, ¿sí? ¿Cuál dentro de estos pasos? Sí, Marisol. Gracias, César. Discúlpame Sí. la interrupción. No, no, adelante. Este tema de la circularidad de la economía y esta liga que tiene con los recursos, con los residuos, ya lo mencionaste previamente, es uno de los aspectos innovadores de la Semarnat de los últimos meses. He tenido oportunidad de escuchar con la ley quiero decir, ¿no? Porque ya veníamos llevando a cabo muchas acciones sin tener la ley que estaban encaminadas a esto. Escuché hace muy poco en una conferencia que dio la secretaria Bárcena, haciendo también un enfoque muy directo a este tema de la ley de economía circular, no referenciada a la minería, sino a otras industrias, porque sin duda es una ley que abarca varias industrias, pero creo que es un momento crucial para que desde nuestra industria veamos cómo logramos aterrizar esta ley y la forma de poder aterrizarla dentro de nuestros procesos es con el entendimiento que ustedes nos puedan ayudar a obtener, ¿no? Quizá en este momento nos puedas hacer algún planteamiento de algún ejemplo en concreto, quizá con algunos residuos, que nos pueda informar
o que nos puede inspirar para regresar a nuestra unidad y empezar a verlos como una oportunidad, pero más alineada a la ley de economía circular, porque además del gran valor que representa en términos de costos y en términos económicos, genera un valor reputacional con las autoridades ambientales que vean que estamos ya haciendo una aplicación de esta norma. Entonces, hacia allá va un poco mi comentario, César. Quisieras profundizar un poquito más, inspirarnos en cómo podemos ver nuestra planta con este enfoque de la ley. Muchas gracias. Claro, gracias a ti, Marisol. Sí, mira, de bote pronto puedo mencionar un par de ejemplos bien importantes en el tema minero, ¿sí? O en nuestra industria. Hay uno, por ejemplo, en los cuales hemos trabajado, incluso, por ejemplo, en uno de los residuos de manejo especial que genera a gran escala los centros de trabajo, y sobre todo por temas de embalaje. Entendemos y todos sabemos que en el sector minero contamos con almacenes muy amplios, dado a que la logística es muy complicada, porque no todos o la mayoría, perdón, de los centros de trabajo se encuentran en zonas lejanas a los centros poblacionales. Entonces, para poder llegar a hacer los materiales y entendemos que la unidad minera tiene que trabajar 24/7, entonces contamos con embalajes muy amplios, una cantidad de almacenamiento muy amplio para mantener esta operación. Y en muchos de nuestros, o en muchos de centros de trabajo en los cuales hemos estado, tanto operando como visitando o acompañándolos, hay una cantidad de madera impresionante, ¿sí? Pero no madera del desmonte, vaya, que si bien es alguna y ya prácticamente la legislación ambiental, cuando obtenemos las autorizaciones ambientales, te dices qué tienes que hacer con ella, pero esta madera, por cuestiones de logística, por cuestiones de costos, por cuestiones de tal, siempre la veíamos ahí. Yo creo que todos lo hemos visto en alguna unidad minera ahí en una tepetatera. Ahí está, esperando que mágicamente el otro día despertemos y ya no estén. ¿Qué pasa con esto? El valorizar estos residuos de manejo especial, lo que se hace o lo que se viene haciendo, lo que es un tratamiento en el cual se genera la trituración de esta madera. Uno, es complicado, y voy a entrar en tema poco a poco, pero es complicado porque ahí la economía circular habla de atacar cada uno de los elementos. Entonces tratamos de reducir, bueno, viene el embalaje siempre de plástico, el plástico es más complejo de manejar, pero por cuestiones de logística cambiamos a embalaje de madera. ¿Por qué? Porque es un residuo, incluso aunque se acumule mucho, pero no es un residuo que es de alguna manera más degradable. Y ahí vamos a lo que sigue, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con esta madera? La empezamos a valorizar. ¿Y cómo la valorizamos? La trituramos. ¿Y qué hacemos? Al momento de nosotros entrar en un proceso de restauración, esa madera nos sirve de manera específica para obras de retención de suelo, ¿sí? Las cuales no únicamente generan menos erosión, sino que son totalmente degradables, y al momento que cumplan su función de retención de suelo, se degradan y mejoran la calidad del suelo. Ese es un elemento. ¿Qué otro elemento? En las mismas actividades de restauración, cuando hacemos reforestaciones, ¿sí? En las cepas que hacemos para poner los individuos de N tamaño, metemos también esta cobertura de madera, ¿sí? Triturada con algunos mejoramientos, ¿sí? Para que alimenten de mejor manera y tratar de mejorar la probabilidad de sobrevivencia de los individuos. Ahí estamos dando ese valor a este residuo de manejo especial dentro de la unidad. ¿Qué es lo importante de la economía circular? No sale de nuestro proceso, es decir, eliminamos el desecho, ¿sí? No tenemos ningún desecho como tal. Iba a decir no tenemos ninguna descarga. La economía circular la maneja como descarga. Es un círculo cerrado, es un circuito cerrado en el cual trabajamos de esa manera. Ese es sobre todo el que podemos establecer. Podría extenderme para dar otro par, pero creo que queda claro el área de oportunidad que tenemos
en minería, donde, como les decía ahorita, y es una ciudad, prácticamente un centro, una unidad minera es una pequeña ciudad porque tiene prácticamente todos los elementos administrables en materia ambiental. Entonces, la economía circular no únicamente aplica para este tema de madera, aplica para cualquier otro elemento que podamos encontrar dentro de la administración ambiental de este centro de trabajo. Muchas gracias, César. Totalmente claro. Mil Gracias. gracias. Al contrario. Gracias. Por favor, Po. Y lo que decíamos, economía circular ya es ley en México. Bien, bien lo comentaba Marisol. Es algo que se viene trabajando muchos años antes y creo que aquí va a haber algunas colaboradoras, compañeras, amigas, incluso que hemos estado, o cada quien en su trinchera hemos estado apoyando este tema desde hace bastante tiempo hasta que ahora es una realidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que trata, lo que les decía? Extender la vida útil desde el diseño. Ya es incluso antes de que se vuelva residuo, es decir, cambia el diseño del producto. La economía circular es, si voy a generar un producto, que el diseño sea más amigable con el medio, pero un diseño real, o sea, cambia la arquitectura del diseño del producto, ¿sí? Luego, desde este mismo diseño viene el poder aprovechar ya cuando se convierte en un residuo para volverlo a convertir en materia prima, ¿sí? Que viene siendo estas, hace muchos años lo manejábamos como las 3 R's, si recuerdan, era reducir, si no puedo reducir, reuso, es decir, no lo puedo reducir, lo reuso sin cambiar su composición físico-química, si no lo puedo reusar, lo reciclo. ¿Qué es lo que hago? Ahí ya tengo que cambiar su composición físico-química y genero un subproducto a partir de un residuo, ¿sí? Algo así va de la mano en el tema de economía circular. Por favor. Eh, y la gestión adecuada de residuos es un sistema. A los que somos ingenieros o los que somos muy cuadrados en este sentido nos encantan los sistemas. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que hace engloba todo en algo, ¿sí? Y el mantener un sistema en nuestros centros de trabajo es la mejor manera de manejar cualquier elemento, ¿sí? Desde la generación, clasificamos, segregamos, generamos limpieza y al final de cuentas en todos nuestros centros de trabajo todo se concatena, porque la limpieza genera o hace lugares más seguros y la seguridad es igual de importante que la cuestión ambiental y la cuestión social. ¿Sí? Tener lugares de acopio adecuados, generar nuestra logística, o mejorar, perdón, nuestra logística. Es decir, si yo tengo menos residuos que manejar, mi logística va a ser más simple y la voy a poder mejorar. Valorizar todos estos residuos que puedo valorizar dentro de la unidad. Puede ser, lo decía ahorita, madera, puede ser chatarra, puede ser llanta, puede ser vidrio, ¿sí? Cualquiera de estos elementos que yo pueda valorizar, establecer una trazabilidad completa para poder medir, para poder tener muy claro hacia dónde va, cómo va, de qué manera fue y qué puedo mejorar al final de cuentas, porque lo que a través de esta trazabilidad y de generar esta documentación de evidencia, que es súper importante, porque puedo tener esta trazabilidad, pero si la tengo aquí, mañana se me va a olvidar. ¿Sí? El tener un expediente muy claro donde lo pueda leer yo, lo pueda leer Paola, lo pueda leer, todos lo podamos leer, eso es súper importante en nuestros grupos de trabajo. Que lo que hagamos pueda ser leíble para todos, no para el grupo de 2 o 3 especialistas que estamos trabajando. Eso es muy, muy importante en la comunicación efectiva. Y les decía, esta mejora, poder mejorar, el poder cada vez cerrar este círculo y hasta llegar a esta que hasta hace poco se antojaba una utopía de tener centros de trabajo con 0 descargas. ¿Sí? ¿Listo, por favor? Gracias. Pues bueno, ay, disculpen. Esta es la propuesta de valor que menciona el ingeniero César, que en este caso nos vamos a enfocar o lo más valioso de este esquema es la segregación. Me voy a ir un poquito atrás. Cuando nosotros hablamos de basura, la basura es cuando nosotros tenemos todos los residuos, todo lo que estamos utilizando y lo ponemos en un mismo contenedor. Eso es basura. ¿Por qué? Porque está mezclado, porque son residuos combinados, porque están contaminados. Entonces,
cuando nosotros queremos proponer este proyecto como un esquema, como un sistema, como decía César, primero tenemos que empezar por la segregación. La segregación es esto mismo, cada uno de los residuos que tenga su propio flujo de generación, ¿no? Desde saber en dónde lo estamos generando hasta saber en dónde lo vamos a estar acopiando o guardando. ¿Por qué? Es muy importante saber que existe la basura limpia como tal, ¿no? La basura limpia va a ser todos estos residuos que podemos generarles valor por medio de que están separados. Entonces, si están separados, yo sé que todo el mundo hemos escuchado desde el principio de nuestras infancias la separación de los residuos o la separación de la basura, ¿no? Entonces empezamos por lo mínimo, que es la separación orgánicos e inorgánicos. Estos dos tipos de residuos son los que vamos a empezar a segregar por tipo. Entonces, al momento de ya no tener mezclados los materiales, vamos a tener esto mismo, materiales, ya no van a ser basuras, ya no van a ser residuos, ya no son desechos. Los vamos a llamar como materiales. Estos materiales van a poder utilizarse en una cadena de valor más adelante, en donde ahorita les voy a dar algunos de los casos de éxito que podemos tocar, como nos preguntaba Marisol, para ver así exactamente en nuestra unidad minera en dónde podemos nosotros aplicar estas oportunidades, ¿no? Entonces, normalmente, para que un residuo tenga valor, como les decía, necesitamos que cada uno tenga su flujo, que cada uno esté separado. ¿Y cómo se genera un valor en un residuo? Cuando se tiene calidad. La calidad va a estar ligada a qué tan puro está el material, qué tanto de la cantidad que estamos viendo es 100% el material que vamos a estar proyectando. Por ejemplo, si hablamos de orgánicos, podemos hablar de, por ejemplo, la madera, como la mencionaba César, pero también estamos hablando de, por ejemplo, residuos que pudiéramos generar de los campamentos o de la cocina. Entonces, hay que separar estos tipos de residuos por cada uno, por lo que vamos a utilizar o lo que vamos a hacer con este mismo residuo. Entonces, podemos tener la madera, biomasa, que es como ay, se me olvidó, ¿cómo se llama? Del desmonte de cuando se empieza a hacer el trabajo con la mina, ¿no? Aquí César nos puede decir la palabra exacta. ¿De a qué te refieres, perdón, Pablo? Del ¿El residuo de... desmonte se llama? Bueno, puede ser suelo vegetal, si Ah, es a lo ok. que te refieres. Sí, sí, el suelo vegetal pueden ser algunos otros residuos como por ejemplo el vidrio, son residuos de manejo especial, la chatarra que viene siendo los metales, las llantas y pues lo que ya conocemos reciclable como es el cartón y los plásticos, ¿no? Entonces ahorita les voy a platicar algunos de los casos de éxito que hemos estado trabajando con algunas de las minas. En donde, bueno, por ejemplo, este que es el de biomasa que ya nos mencionó César, en donde, pues normalmente o comúnmente en las minas, ya sea por la recuperación de áreas o por el cierre de la misma mina, se necesita este tipo de residuo vegetal para poder hacer la regeneración del suelo. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro patio de operaciones, muchas tarimas provenientes de todos los embalajes, de todo lo que llega a la mina, bueno, pues ahí tenemos un residuo que podemos utilizar directamente en la recuperación de estas áreas por medio de la trituración. Esta trituración se hace en sitio, en el mismo lugar. ¿Para qué? Pues vamos a reducir volumen de la materia, vamos a reducir el traslado innecesario de estos. Ahí mismo se hace la trituración. Esta astilla que se genera va a dar un alto valor en la regeneración o reconstrucción del suelo, va a generar retención de la humedad, aporta materia orgánica al suelo, la conservación del mismo suelo, reduce la erosión. Entonces tenemos todas estas cualidades que tiene la astilla de la madera que simplemente está ahí guardada o almacenada en las tarimas que tenemos en los patios de operaciones, ¿no? Entonces,
Nosotros lo que se propone es que se utilice esta materia prima para la regeneración del suelo, para ya sea un cierre de mina o un cierre de área, perdón. Ay, no fui muy rápido. Otro de los casos que también podemos mencionar es el vidrio. El vidrio, aunque en las unidades mineras no se genera una cantidad grande de vidrio, se generan residuos limitados de vidrio por por la virtud que tiene este mismo residuo, siempre va a conservar un valor. Entonces también podemos hacer o promover más bien la cultura de la separación de los residuos desde este ámbito, no solamente porque vamos a promover la participación de todas las personas en las comunidades, ya sea en donde está la mina, dentro de la mina, la cultura organizacional que tiene la misma mina, sino también la concientización, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a trabajar con el vidrio, ya tenemos varios años trabajando en este ámbito, en el reciclaje. Entonces, ya tenemos varios puntos en donde podemos decir que el vidrio sí se recicla, que sí se hace, que no es un desecho que va directamente a los rellenos sanitarios, que puede tener una trazabilidad y que puede hacerse un reciclaje. Entonces tenemos varios casos de éxito en donde hay empresas que obviamente por el volumen tienen mejor em, conservación del valor del mismo residuo, porque si nos ponemos a ver los números, tal vez los residuos de vidrio son bajos, pero siempre hay. Otro de los casos que les puedo platicar es algo que pues todos tenemos, que es la chatarra y el metal. Yo creo que estos son de los residuos que menos problemas tenemos. ¿Por qué? Pues porque son valorizables normalmente. Normalmente uno ya hace este establecimiento con recicladores locales. Entonces la propuesta aquí es mantener este vínculo con empresas locales, con la participación ciudadana, para que no nada más sea una gestión de un residuo, sino también sea una operación que se pueda generar por medio de las comunidades, ¿no? Ya sea por apoyos sociales o por algún tipo ¿cómo se llama? De vínculo con la comunidad misma. Y el dolor de cabeza de todas las minas, las llantas. Actualmente, pues la disposición de las llantas más que nada se da por confinamiento. Yo sé y todos sabemos que las minas producen una gran cantidad de volumen de llanta. Esto repercute directamente en el volumen, en la cantidad de disposición final. Tenemos riesgos, ya que hay este riesgo por incendio, por quema de este tipo de llantas. Ay, perdón. Y pues más allá de un desafío operativo, las llantas son una responsabilidad ambiental que una mina tiene durante todo su ciclo, desde el inicio hasta el fin, porque siempre se utilizan este tipo de residuos, ¿no? Siempre se van a tener. Actualmente nosotros contamos con varios contactos a lo largo del país en donde trabajamos esto que se llama el reciclaje energético. Yo sé que lo hemos escuchado por ahí muchas veces. Esto es más que nada utilizar las minas o todos los residuos con un alto poder calorífico para que sirvan como combustible para prender hornos, ya sea de cementos o de algunos de estos compuestos. Esta es una de las opciones, de las mejores opciones que tienen las llantas para poderles hacer una disposición, ya que no existen muchas otras opciones que se puedan dar. Se puede dar algún tipo de trituración en donde se recupere el caucho para la misma mina, ya sea para hacer canchas, para hacer algún tipo de cancha de pasto sintético.
Sí, pero especialmente como el volumen es muy grande y es constante, pues es una de las opciones que damos, es que es el reciclaje energético, como les comentaba. Participamos con empresas como lo es Cruz Azul, como lo es Cementos de Chihuahua, como es Holcim con Geocycle, en donde trabajamos este tipo de trituración. Se hace ya sea trituración in situ, en el mismo sitio de la mina se trituran las llantas, se cortan, eh, se destalonan para que reduzcan obviamente el volumen y se puedan trasladar fácilmente y pues reducir los costos de la gestión como tal de las llantas. Y otros, como ya conocemos todos, que esto es lo más fácil, es todos los reciclables que pudiéramos ser como el cartón y el plástico. De los plásticos podemos hablar desde el PET hasta el plástico más compuesto que ustedes puedan estar generando en sus plantas. Pero en específico, pudiéramos hablar del cartón y el plástico en general, ya que estos dos, aunque si lo vemos desde una perspectiva medioambiental, tienen un valor un poco bajo, pero como es constante, cuando la generación de este residuo es muy constante, eh, pues la consideración de los residuos ya tiene un valor alto, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a tener este tipo de residuos, ya sea en los campamentos, en las oficinas, por gestión de trabajo común, ¿no? No vamos a tener tanto eh, un, una cantidad muy grande de estos residuos, pero lo que nos va a llevar a tener este tipo de vinculación es que tengamos esta conexión con todas las personas que están trabajando dentro de la empresa, de la mina, ya que la disposición de estos residuos, aunque pudiera verse un poco pequeña o baja, pues también un da un valor intrínseco al mismo residuo. Entonces ya no estamos generando un costo constante que va a ser, tengo ahí todo el plástico o el cartón confinado, lo tengo en un patio, lo voy a tirar a la basura. No, ya va a ser un costo que puede ser valorizable, que puede tener un ingreso, no nada más un costo, ¿no? Y pues hablando de residuos de manejo especial, cuando hablamos de errores, aunque sean muy pequeños, estos errores nos pueden costar una pérdida muy grande económica. Como lo decía mi compañero César, cuando hablamos de esta corriente de los residuos, necesitamos saber todos los momentos o todos los procesos en los que se están generando para saber la calidad en la que vamos a generar este residuo, la cantidad en la que vamos a generar el residuo, qué tan constante es la generación de este mismo residuo y lo más importante aquí es la toma de decisiones. Nosotros que estamos sentados aquí en las oficinas, que somos cabezas, que podemos tomar decisiones, que estas decisiones sean con base a una convicción de ser un agente de cambio, ¿no? De tener este tipo de pensamientos que son disruptivos o que son diferentes, en donde vamos a construir un futuro más responsable, en donde nos hagamos nosotros propiamente responsables de nuestros residuos, no nada más en una economía lineal como nos platicaba César, que es comprar, usar y desechar, sino que en esta misma línea se pueda convertir en este círculo en donde podamos tener un impacto real. ¿Y cómo es que vamos a ver? Ay, creo que es el tuyo. Si no, está perfecto. Precisamente como comenta Paula, ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, la diferencia de la trazabilidad, lo platicábamos ahorita, ¿sí? Primero, pues es que mediante, o cuando estamos sujetos a una auditoría, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener a la mano? ¿Sí? Primero, ¿qué autorizaciones tenemos? ¿Cuáles contratos tenemos con proveedores? ¿Nuestros proveedores en manejo de residuos son los adecuados? ¿Cuentan con las autorizaciones correspondientes? Bitácoras, tickets de pesaje, ¿por qué?
porque al final de cuentas en la trazabilidad, y creo que en todos los elementos operativos es sabido, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Y no nada más se trata de que se pueda mejorar, sino de que estemos haciendo las cosas de manera adecuada. Primero, dentro del marco legal. Segundo, dentro del marco social, en el lugar donde nos estamos desarrollando, ¿sí? Y de qué manera podemos mejorar esto. Viene de qué manera operativa lo estamos haciendo bien y cómo lo podemos mejorar. Por favor. Entonces, para poder esta trazabilidad, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son los indicadores de esta gestión estratégica que normalmente manejamos? ¿Sí? Les decía ahorita, lo que se puede medir, se puede mejorar, pero ¿qué tenemos que hacer? Dentro de este mundo de residuos o este hato de residuos, primero, ¿qué porcentaje es valorizable? ¿Sí? Primero tenemos que identificar dentro de esta separación del tipo de residuos, ¿cuáles de estos residuos es valorizable? Bueno, de entrada yo sé que, por ejemplo, la chatarra es extremadamente valorizable. Digo, o sea, no, tenemos N cantidad de colaboradores o de socios de negocio que nos quieren comprar la chatarra y a partir de ahí podemos hacer muchas cosas. Hablaba ahorita Paola del tema de los vínculos sociales que podamos tener en algunos centros de trabajo. A partir de la venta de chatarra se generan asociaciones civiles y se hacen programas de trabajo con las comunidades a partir de esos recursos. ¿Sí? Es por poner un ejemplo. Luego, pues el dióxido de carbono, que vamos al ciclo del carbono, bueno, no el ciclo, perdón, la huella de carbono, ¿sí? Que generamos o que buscamos minimizar esta huella de carbono evitado al medio. Luego, esto es bien importante, los famosos KPIs, ¿sí? Los unitarios. ¿Cuánto me cuesta mover una tonelada de N residuo? ¿Cuánto me cuesta mover N tonelada de residuo peligroso? ¿Cuánto me cuesta mover N tonelada de residuo de manejo especial? A partir de ahí podemos establecer, y si dentro de esto meto un procesamiento como el que platicábamos ahorita, que es la trituración, vamos a hablarlo de la madera, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta mover una tonelada de madera en pallets, por ponerlo así? Ah, bueno, pero resulta que aquí ya integré un procesamiento. ¿Cuánto me cuesta el kilo de madera triturada? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? ¿Dónde lo dispongo? ¿Cuánto me va a costar menos el mejorar la sobrevivencia de mis individuos o retener suelo? Uno, para mi relación con la secretaría. Dos, para evitar meter maquinaria, para comprar más individuos por mortalidad. Ahí ya son muchos indicadores que ahorita dejo al aire, pero si los tenemos bien aterrizados y sobre todo bien argumentados, nos van a dar números con los cuales vamos a poder trabajar. ¿En dónde? En este porcentaje de trazabilidad. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos con nuestros líderes y hablamos de esto y hablamos lejos de la utopía y muy cerca de la trazabilidad, todos los proyectos son posibles. Creo que todos hemos trabajado con algún líder que es, al poder de transmitir una idea, tiene que ser en números, tiene que ser en manera ingenieril, tiene que ser con objetivos muy claros, ¿sí? Y con esta trazabilidad para que podamos establecer que o podamos definir que sea viable al final de cuentas. Por favor. Y esta cultura operativa, importantísimo. Ahorita les hablaba de la comunicación efectiva, ¿sí? Para poder nosotros transmitir este tema del manejo de residuos para nuestros colaboradores en los centros de trabajo, esta cultura operativa tiene que ser muy clara, ¿sí? Pero también tiene que ser muy transmitible. Si no es suficientemente transmitible, no vamos a lograr nada. Un ejemplo muy sencillo es, lamentablemente nosotros no tenemos una formación ambiental, ¿sí? No crecimos con eso. ¿Sí? Somos los que nos interesamos y nos estamos actualizando o quienes nos permitimos estarnos capacitando continuamente. Porque si no tenemos esta formación, ¿sí? Tenemos que estar reforzando este conocimiento, estos temas para seguir tal cual. Pero si nosotros generamos una cultura que permee en nuestra operación, ¿sí? Todo este adecuado manejo de residuos va a ser muchísimo más viable. No tenemos que estar tesoneando de, vamos, mira, y ahora acuérdate que los residuos son así, ya acuérdate que vamos a hacer esto. Si lo trabajamos desde el sentido arquitectónico de nuestra cultura operativa,
¿sí? Esto es completamente viable. Por favor. Y una vez que establecemos o que nosotros en nuestros centros de trabajo tenemos nuestros programas de residuos, de manejo de residuos, ¿qué es lo que pasa? Tenemos estas fallas muy comunes como estos contenedores sin diseño de flujo. ¿Qué es un diseño de flujo? Bueno, de acuerdo a mi operación, ¿cuáles son los lugares, las formas estratégicas donde debo poner estos contenedores, donde debo establecerlos, cuáles son las necesidades primarias que tengo que atender, pero también a mediano y a largo plazo? ¿Sí? Esta ingeniería en un sentido real que es importante establecer. No tenemos responsables en ocasiones directos. ¿Por qué? Porque no tenemos las directrices adecuadas. No es nada más el supervisor. Recordemos que ahora los modelos de gestión parten de las direcciones, ¿sí? Ya no es del encargado del área, sino permea de la parte superior, ¿sí? Hacia todos los demás, ¿sí? Y así es como debemos de trabajar todos los nuevos o todos los modelos operativos y administrativos. No hay controles de los proveedores, no hay una separación de origen, es decir, veamos como aquí como la fotografía, o todos en algunos de nuestros centros de trabajo, vamos al almacén temporal de residuos de manejo especial, y pues ahí está medio, se ve cuál es la madera, medio dónde están las llantas. Entonces volvemos al tema de ingeniería, que es tan importante desde el seccionamiento de las áreas y el adecuado elemento de esto. Es decir, que esté bien señalado, que esté bien separado, ¿sí? Y que esté bien con los aditamentos necesarios para poder llevar a cabo, ¿sí? Luego, sobre todo, no se mide el costo total porque no conocemos los unitarios que mencionamos en la lámina anterior, ¿sí? Si no tenemos los precios unitarios, pues es muy difícil que podamos tener un costo total. Y lo comentaba en su momento Po, perdón, ingeniero Paola, pues estas acciones no se vuelven una rutina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un día sí, al otro no, y tenemos esta inconsistencia generalizada. ¿Por qué? Porque no todos tenemos esta formación, y por eso es tan importante permear esta conducta operativa en el manejo de los residuos. ¿Listo? ¿Qué modelo normalmente proponemos o utilizamos para qué? Para poder lograr el establecer esto. Primero, diagnóstico general, es una evaluación completa, ¿sí? En un plan de acción en base a esta evaluación del manejo de los residuos en cada uno de los centros de trabajo. Se implementa este plan de acción, ¿sí? Una vez que se implementa, perdón, se opera de manera en los generales y en los elementos muy específicos donde podamos determinar que hay, o se puede determinar que hay un área de oportunidad. Se genera un reporte de trazabilidad y a partir de ahí se establecen los indicadores. Es decir, de qué manera se puede mejorar, cuáles son las reducciones. Al final de cuentas, si no es demostrable, pues prácticamente no se está haciendo de manera adecuada o no se está haciendo nada. Por favor. ¿Sí? Y este diagnóstico, ¿de qué manera se hace? Pues es una evaluación. Es una evaluación muy breve que convierte todo lo que podamos tener en materia de residuos en algo muy específico, ¿sí? Con un mapa de corrientes por área generadora, ¿sí? Línea de base de costos que se puedan tener, volúmenes, proveedores, y a partir de ahí es dónde estamos, a dónde queremos llegar, y se establecen esas brechas, ¿sí? Esas brechas de cumplimiento y trazabilidad a partir de este análisis hasta el objetivo que pretendemos o se pretende tener como centro de trabajo. ¿Cómo se logra esto? También a partir de generación de oportunidades de valorización de los residuos, perdón, y la reducción de los que no sean tan valorizables. Esto es donde encaja sobre todo la economía circular, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, valorizamos, pero reducimos de fuente. Y al final de cuentas, pues es generar un plan de trabajo con los responsables, normalmente a quienes se asignen, y generando indicadores y prioridades específicas, es decir, cuál se tiene que atender de inmediato, cuáles podemos generar en el elemento trazable. Por favor. Y pues prácticamente las soluciones parten de este diagnóstico, ¿sí? Que se hace una gestión integral de residuos de manejo especial, ¿sí? Se da una capacitación,
¿sí? Para generar el cumplimiento ambiental, sobre todo, y esto se encargan o lo tienen muy claro la ingeniera Paola y Ashley, la solución innovadora para el manejo de residuos. Ellas son ahorita punta de lanza en eso y es sobre todo esto que queremos compartirles y creo que ustedes han visto esta innovación que tienen ellas, o este empuje sobre todo que tienen ellas es impresionante, pero no es un empuje a partir de las ganas, sino a partir de procesos innovadores que ellas vienen trabajando desde hace algunos años. Y pues, acompañados junto con nosotros estas estrategias ambientales mineras, es decir, específicas al sector. No es algo generalizado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la minería es un monstruo aparte, al final de cuentas. Es un elemento o es un ente muy, muy amplio, pero en el cual contamos junto con ellas o la manera de establecer estas estrategias ambientales. ¿Listo? Bueno, entonces les platicaba cómo es que vamos a ver o cuáles van a ser las cifras que pudiéramos ver nosotros en un impacto real. Bueno, primero que nada puede ser el 80% de la reducción de nuestros residuos enviados a disposición final. Quiere decir, todo lo que vamos a enviar a un relleno sanitario, vamos a tener una reducción del 80%. Una reducción o recuperación, perdón, y valorización de residuos de hasta el 60%, ya que una vez identificados todos los residuos que podemos aprovechar, esto sería el porcentaje que pudiéramos aprovechar de todos esos residuos. La reducción del 50% del costo de lo que nos va a costar mandarlo a relleno sanitario, porque si ya no lo estamos mandando a disposición, quiere decir que lo estamos recuperando como un ingreso. Luego, el 30% en la recuperación del espacio de todos los lugares de almacenamiento temporal que pudiéramos tener. Esto nos va a dar lugar a orden, a limpieza en los espacios de patios en donde tengamos todo el almacenamiento. El 15% en la reducción del transporte de los residuos. Porque si los separamos y si los trituramos, vamos a tener una reducción de volumen y una reducción porque están separados como tal, ¿no? Y el 20% en una recuperación de materias primas, ya sea que estas materias, por ejemplo, los plásticos o la materia orgánica que pudiéramos utilizar en nuestras operaciones como tal. ¿Por qué tenemos este tipo de costos? Y esta es la pregunta que les hice al principio. ¿Cuánto cuesta realmente los residuos? ¿Ustedes saben cuánto realmente le cuesta a la unidad minera la gestión de los residuos? Porque tenemos costos que no sabemos o que no estamos teniendo en cuenta, como lo son la administración de proveedores, que esto lo tenemos, yo creo que todos los que operan una unidad minera saben que no nada más tienen un proveedor, tienen varios y a veces hay problemas porque no vienen correctamente a las horas o no tienen sus permisos, etcétera. Entonces, la unificación de los proveedores pues también trae costos ocultos, ¿no? El espacio en el patio, lo que les decía, el espacio muerto siempre es un costo. Si nosotros tenemos limpieza y tenemos orden, podemos reducir el espacio muerto como tal. Las horas de trabajo o las horas hombre que comúnmente conocemos y las horas de retrabajo, porque una cosa es poner a tus trabajadores a llevar los residuos y otra cosa es de ya los residuos, vamos a separarlos para poder aprovecharlos. Entonces, ese retrabajo va a acumular obviamente un costo alto para la empresa. Entonces, si desde un principio se hace la separación, quitamos este costo directo, como quien dice. Otro de los costos ocultos que no vemos son todas las auditorías que pudiéramos entrar para este tipo de residuos, en donde obviamente que si no tenemos una buena trazabilidad, un buen seguimiento de todos nuestros residuos, pues vamos a perder la auditoría, ¿no? El material desaprovechado, lo que les mencionaba, que hay muchas materias primas que consideramos como basura y ahí las tenemos en el bote de la basura, desperdiciándose. Y uno de los más grandes costos que puede tener una unidad minera es el riesgo legal
y la reputación, porque todos sabemos que la minería o todo el mundo habla mal de la minería. ¿Por qué? Pues porque generan residuos, porque son extractivas, etcétera. Pero es el momento de que podamos empezar a decir que la minería aporta, que tiene una conciencia, que tiene que tiene este como estatuto diferente de hacer algo con sus residuos y no solamente extraerlos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que pudiéramos tener? Exactamente estos que son los ambientales y los sociales, que está más que nada un beneficio es una responsabilidad. Cuando una mina opera en cualquiera de los sitios en los que opere, tiene la responsabilidad con su comunidad de regresarle algo de lo poco, de lo mucho, perdón, que extrae, ¿no? Entonces, esta responsabilidad ambiental viene pues plasmada desde el momento en el que inicia. Y ya lo vimos, todas las operaciones y todos los procesos dan algún tipo de residuo que podemos aprovechar. Entonces tenemos un beneficio ambiental y tenemos un beneficio social. ¿Por qué? Pues porque comportándonos como comunidad dentro de la operación minera y la operación social como tal, con las comunidades, podemos hacer este beneficio en conjunto, ¿no? Otros de los beneficios son los regulatorios. Yo sé que todo el mundo dormimos tranquilos cuando tenemos todos nuestros papeles en orden y en regla, ¿no? No estamos pensando, ay, no, mañana me va a caer la auditoría. Entonces, la tranquilidad también trae este beneficio, perdón, al revés, el beneficio legal también trae esta tranquilidad, ¿no? De saber que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos todos nuestros papeles en regla para si llega quien llegue, decirle aquí estamos haciendo las cosas y las estamos haciendo bien. Y otro de los últimos que tal vez es algo en lo que no deberíamos de fijarnos, pero se llama economía circular por algo, ¿no? Porque debe de dejar algo económico para que tal vez todos pensemos que es algo importante. Cuando lo juntamos con la economía, pues ahí nos duele un poquito más, ¿no? Entonces, generar este ingreso, aunque sea poco, reduce costos, obviamente, pero también nos da el beneficio de decir, bueno, el mismo procesamiento paga la operación, tal vez del residuo, entonces podemos aplicar este tipo de gestiones, ¿no? En este punto debemos de llevar a todos los residuos a que tengan la misma trazabilidad. Por ejemplo, yo sé que hablamos de los metales que tienen muchísima más tienen una gestión más adecuada, ¿no? Casi que todo el mundo hace la gestión correcta de los metales. ¿Por qué? Porque el valor es muy alto. Entonces, cuando empecemos a hacer esta gestión correcta de todos los residuos, los mismos residuos por este hecho van a empezar a subir de valor. Entonces, ahí es donde entra la economía circular. Cuando tenemos esta economía funcionando como un engrane, todo va a funcionar perfectamente. Entonces, no nada más van a ser costos indirectos para la unidad, sino van a ser ingresos tal vez pequeños, pero constantes. ¿Por qué? Pues porque generamos basura constantemente, ¿no? Y bueno, pues es aquí en donde me gustaría hacerles esta pregunta a todos ustedes. ¿Qué tan preparados están ustedes en sus unidades mineras para los próximos 5 años? Conforme las regulaciones ambientales que estamos presentando. ¿Quién dice yo sí? Y pues agradecerles mucho por su atención, por su tiempo de estar aquí. Nosotros les recordamos, nos llamamos Sílice Recicladora, somos parte de Grupo SACH. Mi nombre es Paola Rascón, mi socio César Velo. Cualquier pregunta o duda que puedan tener, ahora sí es el momento. Muchísimas gracias, César, y también Paola. Además, decir que forman parte de WIM, tanto en el apartado de ser socias, socios, y tenemos un convenio de colaboración muy importante porque somos conscientes de que la cultura del manejo de residuos tiene que fortalecerse en nuestro país, en nuestra industria. Y nosotras, con este convenio y con estos trabajos colaborativos, queremos ser la punta de lanza.
Ya no hay pretextos para no tener la información si a través de webinarios o talleres como estos, ustedes nos están acercando sí la información, sí la guía, pero también los servicios para que dentro de nuestras unidades mineras o de nuestras plantas podamos llevar a cabo estos trabajos de una manera consistente y sostenible. Yo quiero agradecerles muchísimo este taller. Estuve tomando muchas notas porque pareciera que uno conoce de los temas, pero solo hasta que escucha a los expertos se da cuenta de que hay muchas cosas por aprender. Quisiera preguntarles si es que en algún momento tendríamos oportunidad de tener acceso a su presentación. Creo que será muy bueno a su vez poderlo compartir a los correos de algunas de nuestras compañeras encargadas de los temas de gestión ambiental y sostenibilidad de las minas que están afiliadas a WIM, ¿no? Como una información adicional para que puedan contactarlos, puedan hacerles las consultas y lleven a cabo esta gestión de una manera profesional de la mano de los expertos. Nuevamente, nos enfocamos mucho en cultura de seguridad, en cultura operacional. Es momento de fortalecer ahora la cultura en el adecuado manejo de los residuos. Eso sería por cuanto a mí hace. Dejo los micrófonos disponibles por si hay alguien más en el foro que desee hacer alguna pregunta, algún comentario. Siéntanse en confianza y libertad. Muchas gracias. Yo creo que a todos nos quedó muy claro. Exactamente, exactamente, Pau. Fue muy ejemplificativo, lo explicaron perfecto, además de que la presentación nos da mucha luz, mucha guía. Así es que bueno, pues les agradezco profundamente. Homero nos dice excelente ponencia. Coincido con su conclusión. Muchísimas gracias y por favor sigamos en contacto para que nos sigan ilustrando de estos temas y darle vida a nuestro convenio que para WIM es demasiado importante. Gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio, por la atención, un gusto y quedamos aquí a la orden a través de nuestras socias, de las cuales estamos muy orgullosos y sobre todo muy comprometidos con esa gran capacidad que tienen de seguirles el paso, porque en ocasiones es un poquito complicado, porque andan muy con mucho énfasis en lo que hacen, pero quedamos aquí a la orden y un gusto. Muchísimas gracias, claro que sí. Nos mantenemos en contacto. Gracias a todos y todas por formar parte de este aprendizaje, de este taller. Y nos vemos pronto. Seguimos en contacto. Muchas gracias por la... Gracias, Muchas gracias. hasta luego. Gracias por su tiempo. Gracias a Que, todos, todas. que estén bien, bonita Gracias. tarde. Feliz Gracias. tarde. Gracias.